precisamente ese tema, ¿no? del autónomo que empieza a emprender y que fuera ya de leyes de segundas oportunidades, todavía no llegamos ahí porque no tiene deuda, ¿no? Ha conseguido su financiación, bien, como decía el compañero del PSOE, apoyamos financiación pública, semipública, o sea, público-privada, match funding, etcétera. Pero los problemas que tú comentabas del señor que va con una idea, con un sueño, con su carpeta, con su proyecto y dice, bueno, a ver, tengo mi local, tal, me voy a hacer autónomo, voy a iniciar mi actividad, ¿no? Los problemas es que la administración es verdad que se pone enfrente del autónomo, persona física en este caso sobre todo, en vez de al lado. Entonces, nosotros sí que pensamos que esa situación tiene que cambiar y tiene que ser la administración la que vaya al lado del autónomo y no enfrente. Entonces, como yo muchas veces he estado donde están ustedes en vez de estar aquí, sé que van a agradecer que les digamos medidas concretas en temas como este, ¿no? Entonces, nosotros llevamos medidas concretas y sencillas. La primera de ellas, y lo decía Celia, efectos de las altas y de las bajas igualados los efectos, la fecha de efectos y la fecha real. Es decir, que usted se pueda dar de alta el día 10 de enero y pague del 10 de enero al 30 de enero. No pague la cuota de todo el mes. O se pueda dar de baja igualmente cualquier día del mes. Es decir, que no sea la fecha de efectos mensual. Al final eso ayuda al autónomo que está empezando a pagar solo una parte de la cuota y no pagar la cuota entera. Temas como el tema de los recargos. O sea, el tema de los recargos es verdad que yo creo que no le veo mucho sentido a que a partir del día siguiente, las 24 horas, como dices tú, ya paguemos el 20% de recargo. O sea, nosotros en el acuerdo llevamos que por lo menos dejar una semana, que no sean 25, no son 5 días, una semana, corrígeme si me equivoco, para el recargo del 20%, pero yo creo que en esta subcomisión de autónomos que hemos pedido, nosotros ciudadanos, como decía, hemos pedido ya esa subcomisión de autónomos para hablarlo, yo creo que quizás el modelo sería volver al modelo de recargos anterior, del 3-5, creo que era 3-5-10 y ya nos íbamos al 20, o quizás ese modelo para pues impulsar que el autónomo, si no puede pagar un mes o dos, pues quiera pagar. O sea, al final ahora no tiene ninguna motivación. Llega un momento en el que lo estoy pasando mal, ya me meten el 20, me da igual pagar, no pagar un mes que no pagar 4. De esta forma, pues sí que impulsaríamos un poco el tema de que el autónomo diga, bueno, un mes lo estoy pasando mal, pero voy a intentar pagar para que no me metan el recargo. También meter las cotizaciones trimestrales, para que precisamente en estas situaciones en las que un mes lo puedes pasar mejor y otro mes te pueda ir mejor, pues ir hacia el tema de cotizaciones trimestrales. No sé si me dejo alguna cosa más, pero bueno, sobre todo estas pequeñas cosas, temas de IVA, ir hacia un modelo de IVA anual más que un modelo de IVA trimestral, pero bueno, aquí sí que creo que se necesita el consentimiento de Europa para hacer cambios de este tipo. Y IRPF no pagar si estás por debajo de los 12.000 euros. O sea, medidas para el autónomo, persona física de la que hablamos, para el día a día y sobre todo para cuando inicia la actividad. Le he quitado el micrófono a Sebastián porque es que en 10 minutos, lo malo de ser autónomo y ser empleado es que hay que salir corriendo a otros sitios y en 10 minutos tengo que estar con un tema de seguridad vial, de accidentes de menores en carretera. Tú también. Podemos irnos juntos porque si no, no llegamos al Senado. Yo lo que quería decir de lo que he escuchado, cuidado con los números en algunas ocasiones y de verdad que no es una cuestión de disquisiciones políticas. Aquí estamos para hablar de un tema importante, que son los autónomos, y de un tema todavía muchísimo más importante, que es España y los españoles. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de números, pervertimos muchas veces las circunstancias, porque no podemos hablar de que unos destruyen y otros creamos, o unos crean y otros destruyen. Yo creo que aquí estamos todos en el mismo paquete y la culpa de que se hayan destruido los puestos de trabajo, los autónomos, es de todos, y la culpa o el éxito de que existan también es de todos. No nos olvidemos en estos grandes números que hay de creación de autónomos que muchos de ellos provienen de los empleos que han caído y que la única salida que han tenido, puesto que no hay trabajo, puesto que continuamos en parte de la crisis, viene como consecuencia de intentar salir de la actividad. Eso yo no lo atribuyo a éxitos políticos, sino en muchas ocasiones o muchos autónomos han salido de la necesidad. La persona que se ha quedado en el paro, que no tiene trabajo y que ha echado imaginación, sobre todo ha echado imaginación, se ha jugado sus ahorros o sus indemnizaciones para salir adelante. ¿Y cómo? Pues bajo la figura que tenían, que era la de autónomo. Por eso decimos que el autónomo ha logrado sacar adelante. Algunas de las medidas que has dicho a mí me gustan, como ha dicho Celia. Lo que no puede ser
es que si me va mal me obligues a pagar el mes entero. Eso no ocurre en ninguna actividad, nada más que en la actividad de los autónomos. Las empresas cuando montan y cuando empiezan a pagar desde el día en que se dan de alta y dejan de pagar desde el día que se dan de baja. Los autónomos empezamos a pagar desde el primer día del mes en que comencemos, que esa no la hemos dicho, pero hay que añadirla. Es decir, si empezamos el día 30 del mes, ya cotizamos desde el día 1, y si nos damos de baja el día 1, cotizamos hasta el día 30. Pero ya no solo por fallecimiento, por alta, etcétera. Las medidas, los sucesivos gobiernos en los últimos años se han endurecido, y se han endurecido sobre todo con el autónomo en muchas ocasiones. Antes, si no podíamos pagar, teníamos un 5% de recargo, luego el 15% y luego el 20%. Ahora tenemos el 20% y el 35%. En materia de impuestos, cada vez se ponen más medidas, cada vez se ponen más objetivos para la administración, y quienes más lo sufrimos somos nosotros. Todas las presentaciones cada vez tienen que ser de forma telemática. Ya sé que estamos en la era de Internet y somos los más avanzados del mundo en la era telemática, y además los gestores estamos prodigando eso continuamente. Pero es que el señor que está en el campo no tiene Internet, ¿verdad? No tiene ordenador. Pero cuando vence su impuesto, le obligan a presentarlo de forma telemática. Han dejado una parte todavía para las personas físicas fuera de presentación, pero en la Seguridad Social, para un simple alta, un FRA 10, un FRA 100, me parece que es el 103, perdóname, es el FRA 103, ahora tengo que hacerlo de forma telemática. Pero mire usted, si es que no tengo ni tiempo, ni dinero, ni ganas, y para eso hay una ventanilla, para eso hay unos funcionarios para que atiendan. No, cada vez es más. ¿Necesita una vida laboral? No, le tiene usted que pedir por teléfono o por internet, ya no puede venir a la ventanilla. Entonces, sí, medidas que se han tomado muchas para el autónomo, es verdad, pero que también se han tomado muchas medidas que solamente afectan a la gran empresa o a la empresa que tiene en medio, también. Los que estamos aquí, los autónomos, insisto, somos secretaria, somos mensajero, somos empresario, somos cotizante y a su vez somos trabajador. Y las medidas tienen que tomarse en ese conjunto general. Y yo, como usuario de la calle, discrepo en que en los últimos años se hayan tomado muchísimas medidas que benefician al autónomo. Se han tomado medidas, muchas han beneficiado al autónomo, pero han beneficiado muchísimo más a la gran empresa y a la empresa ordinaria, y se la ha beneficiado y será subvencionado más a la gran empresa que al autónomo. Entonces, lo que demandamos del gobierno que venga y del gobierno que está es simplemente que se ocupe más del señor que está el día a día en la calle. Y ustedes, los políticos, por favor, que se pongan más de acuerdo, que cada uno representa un sector que le ha votado, pero eso no significa que tengan la razón cada uno, sino que la razón la tenemos el conjunto general de los españoles, que es a los que hay que defender y pensar. Entonces, pensemos un poquito menos en el partido político, pensemos un poquito menos en el líder de turno, y lo digo a los cuatro, y pensemos más en quienes les han votado, que somos los españoles, que lo que queremos es que esto se mueva, que haya economía y que ganemos dinero todos, el Estado y los españoles. Muchas gracias, y perdónenme si en 2 minutos me levanto, pero no quiero llegar tarde. Pues no sé si por alusiones, José Ignacio. Bueno, a ver, efectivamente, que se generen 3,5 millones de desempleados en un país es una oportunidad para que esas personas quieran ser autónomos, y eso está muy bien, pero se han generado 3,5 millones de desempleados fruto de unas políticas económicas que fueron las que fueron y que fueron profundamente erróneas para la economía de nuestro país. Por tanto, es así. Que eso fueron 3,5 millones de desempleados es una realidad y es un hecho constatable y es la verdad. Por lo tanto, no es opinable, ¿no? Por lo tanto, se puede estar más de acuerdo o no con los criterios de carácter político, pero con las cifras no. Sí quisiera hacer una reflexión, porque me parece muy interesante respecto de un tema que se ha puesto de manifiesto en el debate, que son los recortes, y eso está muy bien. Yo antes conté mi experiencia personal de los últimos 4 años. Yo heredé una deuda consolidada de 5.000 millones de euros. Para que se haga una idea, eso significa el presupuesto del órgano, de la institución que yo gobernaba, de 2 ejercicios. Significa que alguien se había gastado hasta ese momento el presupuesto de los 2 siguientes años. Y por tanto, lo miro a la sanidad y los servicios sociales, porque el 60% de una administración pública autonómica, es decir, para poder resetear esa deuda, digamos ese incremento del gasto público de forma absolutamente irresponsable y alocada, habría que haber cerrado los 30 hospitales de esa comunidad autónoma durante 2 años para poder poner eso a cero. Evidentemente, eso no se puede hacer. Y lo que ha generado es que esa deuda comercial con autónomos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, laboratorios que suministran medicinas, etcétera, farmacias, como he dicho, claro, lo que ha habido que hacer es transformar deuda comercial en deuda financiera,
que genera además unos tipos de interés y un coste de oportunidad de dedicar ese dinero a otras cosas más útiles para la sociedad que retribuir a la banca, ¿no? Como consecuencia de haberte endeudado hasta las cejas, ¿no? Por haber gastado más cuando no podías. Por tanto, es muy importante hacer políticas económicas responsables que acomoden los ingresos a los gastos. Y cuando hay una caída de los ingresos, no seguir gastando al mismo ritmo, con el mismo acelerador. Recordemos el Plan E. Yo no sé ustedes, pero yo en mi comunidad autónoma se gastaron 17.000 millones de euros en España con el Plan E de Zapatero. Claro, los pueblos de mi provincia, una provincia muy modesta y pobre desde el punto de vista económico, han reformado todas las aceras y todos los frontones de los pueblos, pueblos que tienen una media edad de 80 años. Es decir, que el estímulo del gasto público para incentivar la economía fue una catástrofe, porque estamos pagando todavía hoy esa deuda, el principal y los intereses, de unos estímulos absolutamente irresponsables desde el punto de vista económico. Por lo tanto, cuidado, porque al final el déficit, el gastar más de lo que se tiene de forma sostenida en el tiempo, genera necesidad de financiación. Cuando un autónomo necesita, porque está gastando más de lo que ingresa, un crédito, pues tiene que ir a la banca o pedírselo, como se decía aquí, a un familiar o a un amigo. Pero claro, eso se lo tendrá que devolver. y te puede no cobrar tu madre el préstamo, pero desde luego la banca o cualquier otro instrumento financiero te lo va a cobrar. Por lo tanto, eso es un costo de oportunidad en tus costes futuros para sacar tu actividad adelante. Por lo tanto, cuidado con esto Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Yo heredé un déficit del 12%. ¿Se imaginan lo que es un 12%? Cuando el objetivo de la Unión Europea para ese año era del 1,5%. ¿Ustedes saben lo que es en un ejercicio tener que hacer un ajuste fiscal de gasto público de 10 puntos y pico para salvar unos servicios públicos que estaban en la ruina y que habría que cerrarlos si no se hubieran pagado, porque no se pagaban los sueldos de los profesionales, médicos, ni las medicinas, un año sin pagar a las farmacias? Claro, esto es fruto de políticas económicas, por lo tanto, es decir, que no hablo de lo que oigo, sino lo que yo he tenido que pasar. Y por lo tanto, es decir, las políticas económicas serias y responsables que abordan estos problemas económicos de conjunto para crear un microclima donde los autónomos luego puedan desarrollarse de una forma, digamos, inteligente, y es muy importante, ¿no? Me parece que esta reflexión es interesante porque como una experiencia que quiero aportar también de la complicación que genera una sociedad el gastar más de lo que se tiene. Si pedía la palabra Iván. Muy rápidamente, la verdad. Muy rápidamente. Bueno, yo creo que es, quiero decir, el ambiente de diálogo cordial, discrepante pero cordial que hay en esta mesa debería pues primar en otros espacios, ¿no? Discrepante, y me voy a centrar en ese punto, en el discrepante, porque es cierto que podemos estar de acuerdo creo que los compañeros además tienen que irse, así que voy a hacer muy rápido. Podemos estar de acuerdo en que hay que simplificar, hay que mejorar, hay que adelantar, y yo creo que hay un acuerdo más o menos genérico en modificar la legislación para que se adapte a la actividad real de los autónomos. Pero cuidado, porque podemos estar de acuerdo en realizar la mejor legislación sin tener una actividad económica que lo acompañe, y por lo tanto no tendremos hojas de pedidos. Lo más importante para un autónomo es tener hoja de pedidos, y por eso me sorprende que se hable de responsabilidad fiscal con respecto a José Ignacio, ¿no?, que comentaba la responsabilidad fiscal. Mira, el Partido Popular, y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque tenemos que tener en cuenta cuáles son los principios fiscales que tiene que tener un gobierno, que no es precisamente el que ha tenido este. Mira, este gobierno ha concentrado los recortes del 2011 al 2013 generando una recesión que es histórica en España y que ha generado la creación de 3 millones de puestos, o la destrucción de 3 millones de puestos de trabajo. ¿Había posibilidades de generar otra actividad, otra política fiscal? Por supuesto que la había. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Recortarla. ¿Y cómo se muestra que el Partido Popular podía haber hecho otra política fiscal? Pues porque en el 2015 la ha realizado. Resulta que en el 2015 el Partido Popular, como hay elecciones, reduce la austeridad fiscal, incrementa los gastos hasta tal punto que Funcas es la Confederación de Cajas de Ahorros, dice que el incremento de gasto público del 2015 supera todas las expectativas. ¿Y para qué ha hecho esto el Partido Popular? ¿Lo ha hecho para generar empleo? No. ¿Lo ha hecho para revertir los recortes? No. ¿Lo ha hecho para detener los recortes? No. ¿Lo ha hecho para ganar unas elecciones que encima pierde? No. Hay que ser responsables fiscalmente, porque entre otras cosas lo que hay que decir es que durante el 2015 se ha dilapidado
todo el esfuerzo, supuestamente esfuerzo fiscal que se ha hecho del 2011 al 2013, o lo que es lo mismo, que los recortes del futuro gobierno, que ya llegan a 20.000, depende de la estrategia electoral del Partido Popular. Y eso me parece fundamental ponerlo encima de la mesa, porque necesitamos no a partidos políticos que gasten el dinero público en función de sus necesidades electorales, sino en función de las necesidades productivas de nuestro país. Por eso me sorprende, en cierto sentido, que digamos que, bueno, pues efectivamente se puede haber mejorado en términos de financiación, en términos de legislación en esta legislatura, pero es una catástrofe en términos de política económica y una catástrofe en términos de generación de empleo y una catástrofe en términos de irresponsabilidad fiscal. Así que nada más quería dejar eso encima de la mesa. Y por último, sí. y por terminar ya, yo estoy personalmente, yo creo que en el acuerdo que comentaba Manuel, dice, si estos señores, has dicho que creo que refiriéndote a nosotros, vale, perfecto. Bueno, pues en cualquier caso, estaríamos de acuerdo en las medidas que hay de mejora con respecto a la legislación de los autónomos. Pero es necesario que ese ámbito de recortes, esos recortes que se piden, 20.000 millones de euros adicionales, que son peores que los que se establecieron en las últimas legislaturas, no por lo menos simplemente de manera escalonada, para que no se destruya más actividad productiva y para que más autónomos no tengan que irse a la calle. Y eso no está en el acuerdo. Entonces, por favor, pongámonos también de acuerdo en no destruir empleos, no solo en generar una actividad o una regulación perfecta para que todo el mundo esté contento, pero no tenga actividad económica para la que aplicar esa actividad. Así que en este pacto lo que hace falta también es otro marco fiscal para poder generar ese espacio de generación de empleo que ahora mismo no está. Por lo tanto, de acuerdo en lo que está, pero no de acuerdo en lo que no está. Y sí que responde José Ignacio, pedía la palabra también Manuel. Os recuerdo que estamos hablando de autónomos, digo por no desviarnos a otros asuntos, porque empezamos otro debate, este sí, interminable. Habla Manuel, responde José Ignacio. Sí, bueno, la verdad es que yo no había venido aquí a debatir un debate sobre la política económica del Partido Popular, no creo que sea el tiempo ni el lugar. Aquí el representante del Partido Popular, aparte que me tengo que ir, yo había pactado que a las 11:30 me tenía que ir porque tengo otro compromiso y por tanto terminaré mi conclusión y me tendré que ir, lamentablemente. Simplemente diré que en esta semana ciaga, con los datos de déficit que tenemos, en fin, escucho aquí al representante del Partido Popular hablar de una política fiscal responsable. No sé si es la mejor semana para sacar pecho en esto, pero no voy a entrar en el debate. Estaría encantado de hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, pero me tengo que ir. Al representante de Podemos le diré que en fin, algunas de sus propuestas de incrementar gasto por 96.000 millones por encima del gasto inercial ya nos gustaría, pero en fin, ahí sí que hay que apelar a la responsabilidad. Nos centramos en los autónomos. Exactamente, entonces ahí termino y lo dejo ahí. Pero terminaré diciendo que nosotros, he mencionado el acuerdo con Ciudadanos, creo que es un acuerdo que contiene medidas importantes y claramente que señalan el apoyo a los autónomos, pero que no se acaban ahí. De hecho, nosotros nos reunimos después con representantes de los autónomos, con dos de las asociaciones principales, para explicarles el acuerdo. Salieron nuevos temas que no han salido aquí, por ejemplo, el tema de la formación profesional dual para las empresas pequeñas, salió el tema de los relevos generacionales de tantos negocios de autónomos que se están acabando y que no tienen una... cuando hay tantos jóvenes que estarían encantados de poder coger ese negocio y que necesitan unos contratos específicos que lleven formación. Salieron medidas administrativas interesantes, salió la necesidad de que las asociaciones de autónomos tengan una mayor representación en el diálogo social, y nosotros y con Ciudadanos dijimos, oiga, es que este no es un acuerdo que es cerrado, vamos a incorporarlas, y nuestra voluntad va por ahí. En definitiva, y termino, creo que en estos cuatro podremos tener discrepancias sobre las grandes políticas macroeconómicas, pero sí que tenemos claro que hay que apoyar al pequeño, al que emprende, al que arriesga, al que toma iniciativa y que además es el que genera empleo e innova.
Y bueno, pues será una cuestión, creo que hay voluntad, será una cuestión de ponernos de acuerdo, estudiarlo muy bien. A veces no siempre se puede lograr todo lo que uno quiere, pero esa es la voluntad. Desde luego, si nosotros llegamos al gobierno en las próximas semanas, la agenda que llevamos en este acuerdo es la que pretendemos poner en marcha con toda voluntad, y necesitaremos el acuerdo de todos. Y ahí lo dejo, y muchísimas gracias por la invitación y, en fin, espero que se puedan poner en marcha realmente estas, porque son muy necesarias para el país. Gracias a ti por tu participación. Vamos teniendo poco tiempo y además vemos también que vamos teniendo bajas, así que abreviamos. José Ignacio. Sí, brevísimamente, dos cuestiones. Una relacionada con la alusión que se ha hecho a la política fiscal. Es evidente que el Partido Popular tenía en su programa electoral una disminución de los impuestos con carácter general, y que la situación económica que se heredó en el año 2011, 9 y pico % de déficit y una deuda importantísima en nuestro país, impidió hacerlo en ese momento por responsabilidad. Es decir, ha tenido un coste político muy importante para el partido, pero es evidente que el Partido Popular en ese momento no podía disminuir los ingresos de nuestro país, porque había que mantener unos servicios sociales y un gasto público que era esencial mantener en ese momento, precisamente para equilibrar, para servir de buffer en una situación de destrucción de empleo y de necesidad de una parte muy importante de la sociedad española de tener prestaciones sociales en momentos de enorme dificultad. En el momento en el que la economía se ha recuperado, en el momento en el que estamos creciendo al 3,2%, es cuando el Gobierno se ha planteado hacer una rebaja de los impuestos para beneficiar al tejido de nuestro país, a las clases medias y más, digamos, menos ingresos de nuestra sociedad. Bien, creo que es muy importante haber utilizado este ámbito para debatir sobre cuestiones, y yo me he quedado con algunas cuestiones interesantes desde el punto de vista de futuro. Creo que todos hemos tomado notas de las demandas del sector, más allá del reconocimiento de lo que se ha hecho en los últimos tiempos, y creo que eso es positivo. Creo que hay que repensar la colaboración de los servicios públicos y privados de empleo. Creo que es una demanda de nuestra sociedad y hay que estimular la participación de toda la sociedad civil en la resolución de los problemas de futuro. Creo que es muy importante seguir potenciando los contratos indefinidos y, desde luego, intentar reducir las cotizaciones sociales en todos los regímenes, y desde luego en el de autónomos de una forma singular, y hacerlo de una forma compasada al crecimiento de la economía y a la estabilidad de la seguridad social, que en este momento pues está en situaciones de compromiso como consecuencia de que tenemos una situación de envejecimiento de la población relativo muy importante, gente que pasa la edad de jubilación, que tiene pensiones altas, la pensión media ya está por encima de los 1.000 euros, las hay más bajas, pero las hay mucho más altas, y por tanto eso sin duda pues es un factor de impacto sobre nuestro sistema público de pensiones, que hay que contemplar para que en un sistema de reparto se puedan pagar las pensiones de una forma razonable, y desde luego reformar las políticas activas de empleo y vincularlas con las pasivas para que toda esa labor se pueda seguir continuando. Me parece muy interesante poner de manifiesto el trabajo que se ha hecho, y si me dais 2 minutos lo intento resumir en el ámbito del gobierno en los últimos años, porque se ha hecho alguna crítica velada, bueno, pues a algunos elementos que lo han caracterizado, pero la apuesta por la administración electrónica no es una apuesta baladí. Es verdad que en algunos municipios pues todavía no está la banda ancha. Creo que los gobiernos autonómicos están haciendo un enorme esfuerzo para intentar que la banda ancha llegue a todos los sitios, pero desde luego es una facilitación. La administración electrónica, la factura electrónica, las licencias express y todos esos elementos que han configurado esa nueva forma de tratarse con la administración, creo que es un avance. Se puede criticar algunas cosas que pueden haber ido más deprisa o más despacio, o cambiarlas, pues ahí estamos, pero de luego se ha hecho una apuesta y esa es una realidad, una ley que garantiza la unidad de mercado para que precisamente exista una licencia única para todo el territorio nacional que restrinja las limitaciones de la libertad de emprendimiento, la ley de apoyo a los emprendedores, la ley del trabajo autónomo, la estrategia de emprendimiento y de empleo joven, o elementos de la reforma laboral como las tarifas planas. Sin duda ha sido una aportación singular
esta legislatura y creo que ha sido en términos generales positiva. La estructuración del crédito y el impulso de la financiación alternativa se ha hablado, con sus virtudes y sus inconvenientes. La ley de segunda oportunidad es un primer paso, seguro que hay que mejorarla, pero es un primer paso que no existía en nuestro país y ahora existe. La financiación alternativa se ha puesto de manifiesto en las líneas del ICO o la ley de fomento de la financiación empresarial, que ha mejorado junto con la reforma del sector financiero la capacidad de financiación de nuestra economía. La reducción de la morosidad, creo que es uno de los grandes problemas y se ha puesto en manifiesto casi en todas las intervenciones. La privada en estos momentos 85 días, cuando la ley dice que 60, o la pública en 83 en estos momentos, cuando la ley dice que 30, pues es un problema y donde las comunidades autónomas tienen mucho que decir. El periodo medio de pago pues se ha reducido de una forma muy importante y esto es un tema clave para los autónomos. En el año 2012 el periodo medio de pago en España era 149 días, datos Eurostat, y en el 2015 es de 49. Bueno, pues de 142 a 149, casi 100 días de diferencia. Por tanto, se ha hecho un avance también en estas cuestiones muy importantes, con el Fondo a Pago a Proveedores o la Ley de Control de Deuda Comercial, que va a exigir a las comunidades autónomas que paguen por delante, porque si no será la Administración Tributaria la que tome, o el impulso de la factura electrónica, que impide lo que me pasó a mí. Yo heredé, antes lo he dicho, 5.000 millones, eran 600.000 facturas. Las había de 1 euro o de céntimos de euro y las había de muchos miles de incluso euros. en pesetas. Pero, incluso alguna en pesetas. Incluso alguna en pesetas, probablemente. 600.000 facturas sin pagar. En una administración solo sanitaria de una comunidad autónoma. 600.000 facturas sin pagar. Bien, la factura electrónica lo que impide es que eso vuelva a ocurrir. Porque el empresario puede estar mirando cómo está su factura en la administración a lo largo de todo su recorrido, y cómo se paga y cuándo se paga, y puede tener, digamos, una actitud proactiva en la solución de ese problema. Bueno, pues la factura electrónica es un elemento también muy importante. ¿Que hay que mejorarlo y que hay que todavía poner más controles? Pues seguro que sí, pero si no estuviera puesta en marcha en este momento la factura electrónica, los autónomos tendrían un problema adicional en este momento, que gracias a Dios se puede resolver gracias a este impulso. Devolver el esfuerzo fiscal realizado. Se ha hecho una reforma fiscal, se ha reducido el tipo de retención de los autónomos del 21 al 19% en el 2015, en el 2016 será al 18%, hasta el 15% si son las rentas inferiores a los 15.000 euros, pues es una aportación. ¿Es todavía pequeña? Pues es probable que hay quien piense que es pequeña. Nos vamos quedando sin tiempo, José Ignacio. Y en cualquier caso se mantiene el tipo reducido del 15% de la ley de emprendedores. En el impuesto de sociedades también se han hecho reformas interesantes en el tema de la reserva de capitalización y reserva de nivelación. Bueno, pues es otra aportación, otra contribución a la mejora de la situación general. En definitiva, repito lo que decía al principio, hay quien puede valorar que esas 35 contribuciones son pequeñas, pero una más otra, 35 contribuciones al final forman un paquete que han creado un microclima muy interesante y mejor que el que existía anterior. Es verdad que no basta solo con regar la planta, y que es muy importante, por eso antes hablaba de la economía general cuando hablaba de los autónomos, porque no solo basta con regar la planta, hace falta que haya terreno, hace falta que haya abono, hace falta que haya una temperatura. Si todo ese microclima genera una situación positiva, crecerá la economía, crecerá el empleo, crecerá la capacidad de los autónomos de seguir realizando una contribución muy importante a este país. Me dice Sergio que se tiene que marchar, de Ciudadanos, gracias. Y decirles, ya que no me puedo quedar al turno de preguntas, o si tienen alguna duda en cuanto a nuestro programa, o les dejo una tarjeta a los organizadores para que tengan el correo, o es muy sencillo, si se meten en la página web del Congreso, buscan Sergio del Campo, ahí salen mis datos y entre ellos mi correo. Les invito a que cualquier tipo de pregunta que quieran hacer por escrito o esto. Pues gracias a Sergio, gracias a los de los Encuentros Ciudadanos. Vamos a ir despidiendo ya. Si quería, Carlos, preguntaros a los dos como emprendedores. Se ha hablado aquí de si un autónomo se hace por necesidad, se hace por convicción, se hace por gusto. En vuestro caso, ¿ha sido la necesidad, ha sido la vocación? Me parece muy buena pregunta. Bueno, yo creo que muchas veces se plantea que el autónomo es un pobrecito que tiene un gran problema y demás. La realidad es que un autónomo es una persona que está haciendo un proyecto y tiene una estructura legal que le permite facturar y hacer cosas. Realmente
muchísima gente que conozco, prácticamente todas las personas que conozco quieren hacer un proyecto, tienen ganas de hacer algo que sea propio, tienen ganas de tener un impacto en el mundo positivo, ya sea en un terreno puramente, por ejemplo, empresarial, otras veces en el terreno más social, y todos tenemos ganas de hacer cosas, o la mayoría de la gente. Hay veces que porque estás trabajando ya en un sitio no tienes tiempo, hay veces que no sabes muy bien cómo puedes lanzar el proyecto, pero la realidad es que ser autónomo, aunque algunas veces está mal visto o está visto como una solución de urgencia a un problema, yo creo que es una solución fantástica para una situación nueva en la que es muy difícil tener un trabajo de por vida. Y la situación en la que tú estabas en un medio de comunicación, por ejemplo, tú que eres periodista, o que estabas en una empresa y que aguantabas ahí 20, 30 años y lo normal es que siguieras, ha cambiado. Ahora mismo es muy difícil que puedas mantener un trabajo. Ya sea una gran empresa o una pequeña, es todo demasiado volátil, es demasiado difícil mantenerlo. Y se plantea no como una solución de, bueno, como no puedo estar fantásticamente bien trabajando 10 horas en esta empresa, que tampoco me gusta tanto, voy a tener que sufrir mucho haciendo un proyecto que me gusta y en el que disfruto. O sea, la realidad es que puedes evitar estar atado a una empresa con la que no estás de acuerdo en muchísimas cosas y estás trabajando a lo mejor más horas de la cuenta por menos dinero del que te mereces, haciendo cosas que no te gustan, con un jefe que no te gusta. La realidad es que yo hago lo que quiero. Hoy estamos, no sé qué día es ni en qué momento estamos, pero la realidad es que estoy hablando con vosotros y no estoy en un puesto de trabajo. Y soy absolutamente libre y hago lo que quiero. Tengo la suerte de que me va más o menos bien, o bueno, también es verdad que he trabajado para que me vaya más o menos bien. Pero lo cierto es que ser autónomo o tener proyectos propios, tener empresas propias, es una solución fantástica para la economía de este país. Y para concluir rápidamente, que sé que todo el mundo está cansado y además que no tenemos tiempo, sí que creo que si impulsamos a la gente que está fuera del terreno laboral ahora mismo a que tengan sus propios proyectos, ya sea lanzándose como autónomo primero y luego intentando conseguir clientes y avanzar, o bien empezando a tener un proyecto con una tarjeta, con una página web que tampoco cuesta tanto, y si tiene clientes puede hacerse autónomo y puede empezar a facturar, y si no tiene clientes no pasa nada. De hecho, se me había ocurrido una idea que seguro es una tontería porque no sé nada de esto, pero que quizás sea útil, que es la figura de: estoy legalmente registrado como autónomo y de verdad que lo soy, lo único que no voy a pagar todavía hasta que no tenga un cliente. Cuando tenga el cliente ya facturamos, pero de momento estoy ya en el terreno, porque muchas veces el problema está en esa barrera psicológica salvaje que tenemos todos de ¿voy yo solo a pagar como un loco y a ver si me muero por el camino? ¿O me quedo tranquilo mandando emails a todo el mundo a ver si alguien me contrata y después me puedo quejar de que no me están dando el trabajo que yo quiero? Bueno, es una posibilidad que les pedimos que tomen nota, porque a lo mejor efectivamente es una buena solución para poder animar a futuros autónomos. Jorge. Muy bien. No, hombre, yo creo que esto, vamos, el tema de emprender e innovar, en la mayoría de los casos que va bien es por inquietudes personales y por convicción personal y por querer llevar algo a cabo. Principalmente, y en mi caso, es porque hay que cambiar el modelo productivo. El modelo productivo está cambiando él solo y además creo que ha de cambiar a mejor y que podemos influir sobre ello. Se ha generado empleo, nos han dado muchos datos. La verdad es que en la calle hay más gente trabajando, pero hay más pobreza. La gente tiene peores trabajos que tenía hace 8 años. Eso no puede ser. Es decir, hay que trabajar porque haya más empleo, pero porque haya más empleo también de calidad. Y un apunte que Celia ha dejado entrever y que no me puedo ir sin decirlo: los autónomos lo que no podemos ser es el mecanismo de financiación de las grandes sociedades de este país. Lo que no puede ser es que cuando se hace una licitación para puertos generales del Estado estemos sentados 3 autónomos que tenemos ideas innovadoras y 4 empresas que todos conocemos, que son las que se van a llevar el pescado al horno y nos van a subcontratar a nosotros porque ellos no tienen las ideas. Eso por una parte, en tema de licitaciones, y por otra parte en tema de facturas. Es decir, las grandes empresas nos están pagando a 6 meses cuando les hacemos un trabajo de consultoría o de tal. Eso no puede ser. Yo no tengo por qué financiar a una gran empresa cuando yo estoy sudando para financiarme a mí mismo. Entonces creo que esos son 2 puntos vitales que me gustaría que tomaran en nota y que fuéramos conscientes de que ese problema está en la calle. Bueno, pues gracias a todos, a políticos, a autónomos, a emprendedores. Os decía al comienzo que se trataba en este foro de poner la lupa, de poner el acento en los problemas de un determinado colectivo y en ver cuáles son las posibles soluciones por parte de los políticos. Yo creo que lo hemos conseguido, aunque haya sido seguramente solo en parte. Hemos hablado del acceso a los créditos, del sistema educativo, de las ayudas a la innovación, de la morosidad, de la renovación del sistema de cotizaciones. Hemos ido entrando en muchos de los aspectos y de los puntos que preocupan a los autónomos y a los emprendedores, y bueno, hemos escuchado también algunas de las promesas y de soluciones por parte de los políticos. El tiempo dirá, como todo,
Primero saber qué es lo que pasa en el futuro, qué gobierno tenemos y cuáles son las soluciones que lleguen, en cualquier caso, por parte de uno o por parte de otro. Algún gobierno tiene que venir, o sea que algo tendrá que suceder en los próximos meses. No sé si como conclusión vosotros queréis terminar haciendo algún tipo de... Yo simplemente decir que primero que agradezco que estéis hoy aquí, las 4 fuerzas políticas, y que si hay una cosa que yo pediría, no solo ya como quien represento, sino como ciudadana, es responsabilidad, ¿no? Es decir, al final nosotros siempre somos el eslabón más débil de la cadena y cuando hay cualquier tipo pues, de parón, de incertidumbre, etcétera, somos los primeros que nos vemos afectados, y yo creo que es el momento de que no solo seamos flor de un día, es decir, que no seamos solo protagonistas en las campañas electorales o en los momentos en que somos como vamos a decir, el tema de debate, sino que lo seamos ya para siempre. Bueno, pues con ese sueño terminamos. Gracias a vosotros también por vuestra participación. Buenos días.